A continuación les voy a hablar sobre el arte del continente americano durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Mi nombre es Gracieliana Mejía Vélez, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. Iniciamos en el encuentro de dos mundos. Primera pregunta. ¿Qué elementos artísticos y culturales sobrevivieron al proceso de conquista y colonización en Mesoamérica? Para responder esta pregunta, primero hay que tener en cuenta qué es arte colonial. Se denomina arte colonial a la manifestación artística que se produjo en el continente americano durante el periodo de la colonización española hasta su finalización. Durante esta época, el choque de ambas culturas produjo cambios radicales. Por un lado, los colonos querían crear una nueva sociedad y por el otro lado, los indígenas debían adaptarse a un nuevo estilo de vida en el que se veían obligados a olvidar su pasado. Durante el proceso de conquista y colonización en Mesoamérica, muchos elementos culturales y artísticos fueron reprimidos, destruidos o reinterpretados bajo la lógica de la evangelización y la dominación europea. Sin embargo, varios aspectos lograron sobrevivir, ya sea de manera directa, oculta o fusionada con elementos europeos. A continuación, les voy a hablar de cada uno de los elementos que sobrevivieron al proceso de conquista y colonización en Mesoamérica. Entre las más importantes se encuentran primero las lenguas indígenas. Aunque muchas se perdieron, las lenguas como el náhuatl, maya, mixteco y zapoteco siguieron transmitiéndose y hoy aún se hablan. Sobrevivieron también en documentos escritos como los códices coloniales, entre los que se nombran el Códice Mendoza y el Códice Florentino. Los códices coloniales presentan y reflejan el proceso de mestizaje cultural después de la conquista española de México. Los indígenas aprendieron técnicas de pintura europea y el alfabeto latino, pero registraron la información en sus propias lenguas y siguieron recurriendo a los recursos estilísticos antiguos. 2. La arquitectura y el urbanismo. Algunos centros ceremoniales y pirámides permanecieron en pie, aunque fueron reutilizados o sobre ellos se construyeron iglesias, como el templo de Cholula, eh, en México. El trazo urbano de mesoamericano influyó en la organización de ciudades coloniales. Como tercer aspecto, el arte simbólico y decorativo, que se puede observar en la iglesia de Tonantzintla. Eh, Aquí podemos notar la hibridación entre culturas, la mesoamericana y la cultura europea. Podemos notar esa resistencia de algunos artistas mestizos, distanciando esa exigencia europea para vincular simbolismos de su cultura y poder, digamos que, asumir como propia la iglesia o como asumir un espacio eh, que les diera más sentido. También se solían ver motivos geométricos, florales, animales y astrales que se solían o se suelen ver en algunas iglesias, en las decoraciones y además en conventos. Este arte simbólico también se suele ver en el uso del color, en los pigmentos naturales, en murales y textiles. Como cuarto aspecto, la religiosidad y la cosmovisión. Aunque en el cristianismo fue impuesto, muchos elementos de la cosmovisión mesoamericana sobrevivieron en forma de sincretismo religioso, que se entiende como la reinterpretación de elementos culturales distintos, sobre todo pues en este sentido religioso, espiritual, que al combinarse generan nuevas formas simbólicas y prácticas. Se diferencia de la aculturación, que es más violenta e implica sustitución. El sincretismo en este periodo fue mayormente asimétrico, la ideología católica dominaba, pero incorporaba elementos indígenas para facilitar la conversión. Eh, entonces, eh, también se puede notar esto en las vírgenes asociadas a deidades femeninas, como la Virgen del Guadalupe, muy representativa, los rituales agrícolas y la de la fertilidad, adaptados a festividades católicas, perdón, la fertilidad. Además de la música, la danza, los textiles y la gastronomía. Porque, bueno, estos aspectos lograron sobrevivir porque muchas veces fueron transformados por la fusión con lo europeo. Entonces, de esta manera, sobrevivieron al proceso de conquista y de colonización. La conquista y la imposición cultural. Pregunta 2. ¿Qué importancia tuvo la iconografía religiosa en la evangelización del Nuevo Mundo? La conquista fue un mecanismo del Imperio Español para la imposición de sus creencias como medio de dominación cultural. 1492. Los europeos consideraron a los indígenas infieles que deberían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno.
La iconografía religiosa fue una de las herramientas más poderosas en la evangelización del Nuevo Mundo durante el siglo XVI y XVII. Su importancia radicó en varios aspectos. En primer lugar, el lenguaje visual y universal, dado que muchos pueblos originarios no compartían el idioma con los evangelizadores europeos. Las imágenes sirvieron como un medio de comunicación más inmediato y comprensible que la palabra escrita y hablada o hablada. Un aspecto muy importante es la didáctica y la pedagogía cristiana, porque con las pinturas, las esculturas, los retablos y murales ilustraban pasajes bíblicos, la vida de Cristo, la Virgen y los santos, fusionando como Biblias visuales que transmitían la doctrina católica a una población sin educación. También se puede tener en cuenta la estrategia de sustitución y sincretismo, que ya lo he nombrado anteriormente. Muchas imágenes cristianas reemplazaron símbolos prehispánicos, pero también se fusionaron con ellos. Ejemplo de esto son las vírgenes con rasgos locales a las advocaciones marianas, vinculadas a montañas, cuevas y elementos sagrados indígenas, lo que facilitó la aceptación del cristianismo. La iconografía no solo transmitía fe, sino que también reforzaba el orden colonial, legitimando la autoridad de la iglesia y la corona. En este punto podemos tener en cuenta que en ese momento los artistas estaban sujetos a la institución religiosa y no podían pintar desde sus motivaciones personales. Entonces aquí también podemos reconocer ese paso de la historia y de lo que ha venido siendo el arte. El arte refleja las tensiones sociales y políticas en los años previos a la emancipación en América Latina, no de manera neutra, sino que reflejan y en muchos casos anticipan las tensiones sociales y políticas que marcan la ruptura con el arte colonial. En la pintura virreinal del Perú, el tema de los ángeles se configura como uno de los más característicos de la escuela cusqueña de pintura. Así encontramos que los cuadros que los representan desarrollan este tema pictórico de un modo más detallista que en el caso europeo. Muestran además una gran riqueza expresiva y en general excelente realización. La pintura dice que los aborígenes pintaban a los ángeles con el atuendo de quienes le habían enseñado a creer en ellos. Por eso los pintaron con arcabuces. Estos son conocidos como los ángeles de arcabuces. Estas maravillosas pinturas dieron origen al arte cusqueño, sin lugar a dudas un icono de creatividad y belleza del arte colonial religioso. Los ángeles eran hechos en serie por distintos artistas, cada uno se encargaba de una parte diferente de un mismo cuadro. De esta manera, un artista pintaba primero el fondo, otro la silueta y otros los detalles. El arte como herramienta de poder y resistencia. Pregunta 3. ¿Qué características definen el arte mestizo durante el siglo XVI? El arte mestizo del siglo XVI en América surgió como resultado del encuentro cultural entre los pueblos indígenas y los colonizadores europeos, en especial los españoles. Se caracteriza por la fusión de elementos europeos, renacentistas, góticos y primeros barrocos, con símbolos, técnicas y tradiciones propias de los pueblos originarios. En esta primera presentación les muestro dos imágenes de la pintura de castas, que básicamente es un tipo de pintura que se encarga de representar ese mestizaje, un arte de jerarquías, de familias con poder económico y también hay otra mirada desde los aspectos que tienen que ver con perspectivas económicas y más adelante pues les profundaré un poco más. Estas dos imágenes, en la primera es del mestizaje español y mulata morisca. La abundancia de matrimonios mixtos significaba que los criollos españoles nacidos en América debían codearse con muchos mestizos en su vida diaria. En la otra imagen ya podemos entender un poco más el otro elemento que son las perspectivas económicas o las maneras de supervivencia. Aquí en este mestizaje está el castizo y mestiza chamizo. Los pintores tendían a representar los estratos más bajos de la sociedad ocupada en sus quehaceres. En la imagen, un hombre fabrica cigarrillos bajo la preocupada mirada de su mujer, acompañada de un inocente niño que parece no darse cuenta de la miseria en la que vive su familia. En esta serie se pueden ver 16 retratos que representan la degeneración económica y social según los diferentes tipos de mestizos que se van relacionando entre ellos. Tras la conquista del siglo XVI, Sudamérica quedó dividida entre una clase dominante española y los indígenas, a los que se le sumaron más adelante oleadas de esclavos negros importados de África para trabajar las plantaciones y los talleres. Sin embargo, la realidad era que ya desde la conquista de México, los españoles tomaron mujeres indígenas como esposas o amantes, comenzando por el mismo Hernán Cortés, quien convirtió en la noble Maliche en su compañera. La falta de mujeres blancas y la abundancia de indias y los matrimonios mixtos provocaron la aparición de muchos mestizos que diluye la sangre española en la clase alta al tiempo que los difumina diferencias raciales entre los tres pueblos. Perdón.
Los artistas pasaron de representar las primeras fases de esta supuesta involución, como familias de clase acomodada. Los hombres vestían elegantes trajes a la europea, mientras que sus mujeres llevaban ricos atuendos bordados que denotaban su posición social. Además, esta élite pertenecía a la administración o al empresariado en las ocupaciones exclusivas de la casta dominante. Según se bajaba por la galería de retratos, no solo el color de la piel se oscurecía, sino que también las perspectivas económicas. Los estamentos más humildes realizaban trabajos manuales como artesanos y malvivían a base de vender ropa o comida por la calle. Eh, de este modo, la posición en la nueva sociedad pasó a depender no tanto del color de la piel como de la riqueza y educación de cada uno, hasta el punto de que muchos mestizos de padres ricos eran inscritos como españoles en los registros eclesiásticos administrativos. A principios del siglo XVIII, la llegada de la Ilustración a las Américas provocó un crecido interés sobre el tema a causa de ansia de clasificación del mundo que promovían los intelectuales europeos. Para estos estudios, la unión de gentes de todas clases de América era una oportunidad excelente para identificar los diferentes rasgos de cada grupo étnico y el resultado de su fusión en una sola persona. Con esto nació el arte de jerarquías, con el fin de ilustrar todas estas mezclas que se popularizaron en México, una serie, bueno, con el fin de jerarquizar esta pintura, de ilustrar todas esas mezclas, se popularizó en México una serie de pinturas llamada castas, que es lo que se les he venido hablando, en las cuales se identificaban las diferentes clases de mestizos y su tipo de descendencia al juntarse con personas de sangre diferente. Otra de las características del arte mestizo son la hibridación estética, de la cual ya les he venido hablando, esa combinación de modelos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos europeos con símbolos indígenas, de animales sagrados, motivos vegetales y geometrías y deidades camufladas. También está el didactismo religioso, en donde el arte funcionaba como una herramienta de evangelización. Las imágenes se adaptaban a la cosmovisión indígena para facilitar la comprensión del mensaje cristiano, que era un aspecto del cual ya les había hablado al inicio. Y la persistencia de lo prehispánico en el uso de la iconografía local, el sol, la luna, las serpientes, jaguares, grecas, flores, maíz, integrados en retablos, fachadas y ornamentación. Otra de las características es la adaptación de la técnica, en donde los indígenas aplicaron sus conocimientos en piedra, madera, cerámica y pigmentos naturales a las formas artísticas europeas. También la arquitectura con identidad dual, en iglesias y conventos con trazas renacentistas o góticas, pero decorados con motivos indígenas, como se puede observar en las iglesias de México y del Perú, con relieves de flora y fauna local. También el colorido y el simbolismo, es otra característica importante, el uso de colores intensos y significados cosmogónicos heredados de lo prehispánico en contraste con la sobriedad europea. Los talleres artísticos estaban conformados en gran medida por artesanos indígenas y mestizos que reinterpretaron los modelos europeos. Esto pues a partir de las escuelas. Las instituciones coloniales y el arte. Pregunta 4. ¿Qué función apoyó la Iglesia como mecenas del arte en América durante la época colonial? Durante la época colonial en América, la Iglesia Católica desempeñó un papel central como mecenas del arte, pues fue la principal promotora, financiadora y encargada de dirigir la producción artística. Su función tuvo un carácter tanto religioso como político y social. Entre los aspectos importantes que se destacan son, uno, como función de instrumento de evangelización. El arte fue un recurso didáctico para enseñar la fe cristiana a los pueblos originarios, quienes en muchos casos no eran estudiados. La difusión de modelos europeos en la pintura adaptados a lo local. Se introdujeron estilos artísticos como el Renacimiento, el manierismo, barroco y neoclásico, que fueron reinterpretados por artistas indígenas y mestizos, generando un arte híbrido. La Iglesia orientaba los temas, supervisaba la iconografía y definía el simbolismo. También está la generación de talleres y de escuelas de arte. Bajo su protección surgieron escuelas de pintura, de escultura y música, como la Escuela Cusqueña en Perú o los talleres de Puebla y Quito. Estas instituciones formaron artistas indígenas y mestizos que incorporaron elementos de su tradición cultural a las obras. También está el embellecimiento de los templos y los conventos, que ya lo he venido diciendo. La Iglesia financió la construcción de catedrales y conventos, monasterios, que se convirtieron en centros de arte total, en la arquitectura, la escultura, la pintura, la orfebrería y la música.
Estas edificaciones eran símbolos de poder y fe, reflejaban la grandeza de la institución. Otra función es la legitimación del poder colonial. El arte patrocinado por la Iglesia servía no solo para fines religiosos, sino también políticos, consolidando la alianza entre la corona y el clero. Las imágenes reforzaban la autoridad española y la visión de orden social colonial. Hacia la independencia. Pregunta 5. ¿En qué medida el arte reflejaba tensiones sociales y políticas en los años anteriores a la emancipación? El arte colonial de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en América Latina comenzó a ser un espejo de las tensiones sociales y políticas que vivían en vísperas de la independencia, aunque la mayor parte de la producción seguía ligada a la religión y al mecenazgo de la Iglesia y de la élite criolla. Se filtraron mensajes simbólicos, críticas sociales y exaltaciones de la identidad local que anunciaban el cambio. ¿En qué medida el arte reflejaba las tensiones sociales y políticas en los años previos a la emancipación? El arte en los años previos a la emancipación en América Latina no se vivió desde una situación neutra, sino que reflejó y en muchos casos anticipó las tensiones sociales y políticas que marcaron la ruptura con el orden colonial. Estas tensiones se pueden observar en varios niveles. En primer lugar, el arte religioso como espacio de tensión, donde la Iglesia seguía siendo el principal comisionista de arte, pero ya no tenía el mismo monopolio sobre los temas y los estilos. En imágenes religiosas comenzaron a aparecer rasgos locales, indígenas o mestizos, lo que evidenciaba una afirmación cultural frente al dominio peninsular. La iconografía se usó también para proyectar ideas de justicia divina y protección del pueblo en momentos de creciente malestar social. Eh, bueno, en eh, esta primera pantalla, pues les presento dos vírgenes en las que pues podemos rescatar ese aspecto de tensión. En la primera, la Virgen del Guadalupe, pues que de alguna manera ahí se empezó a manifestar los rasgos de la pintura eh, mestiza, ¿no? Aunque esta pintura se dice que no fue una pintura que, que fue pintada por un artista, sino fue un efecto de iluminación supuestamente sobre el manto de Juan Diego. La historia dice, esa pintura la pintó Juan Correa, dice que la Virgen del Guadalupe pues es una advocación de la Iglesia Mariana, venerada principalmente en México y en toda América Latina. Su culto se originó en el año 1531, cuando según la tradición la Virgen María se apareció en 4 ocasiones al indígena Juan Diego, en el Cerro de Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México. Y en la última aparición, dice la historia, la Virgen dejó plasmada milagrosamente su imagen en la tilma, en el manto de fibra de Magüey de Juan Diego, el indio, la cual se conserva hasta hoy pues en la iglesia Basílica de Guadalupe. Bueno, tras de esta imagen hay muchas historias. Sin embargo, bueno, lo pongo como mostrario porque pues se conoce como un estandarte, porque refleja esa tensión de alguna manera política y social del movimiento de la independencia de México. Y pues en 1810, y pues sigue siendo un símbolo de esperanza y resistencia popular. En cuanto a la Virgen del Cerro, pues esta pintura, como pueden ver eh, en la descripción de las características de su vestido, pues define básicamente el nombre de la pintura, que es el cerro. Eh, en esta, ya les voy a contar. Dice que, bueno, esta pintura es anónima, pero también refleja esas tensiones. Es una pintura que se encuentra en Bolivia desde el siglo XVIII. Pues tiene una presencia religiosa, pero hace una metáfora política y social en donde la Virgen se fusiona con el Cerro Rico, fuente de explotación de la plata que enriqueció a España y simboliza la opresión de los pueblos indígenas. Expresa de manera indirecta las tensiones entre riqueza americana y dominación europea. Y en esos detallitos como de colores y visos que se notan, pueden parecer como estéticas del vestido, pero en realidad es la historia de, de lo que les acabo de comentar. Como segundo aspecto, el retrato y la pintura de castas. El auge de retratos criollos notables y élites locales mostraba la búsqueda de afirmación social de grupos que, aunque poderosos económicamente, carecían de reconocimiento político frente a las peninsulares. Las pinturas de castas revelaban tanto la diversidad social como la obsesión colonial por clasificar y jerarquizar, reflejando el orden social cada vez más cuestionado. Eh,
En las pinturas de castas podemos observar esa tensión social en el aspecto donde buscan clasificar jerárquicamente a la población según su origen racial y muestran las tensiones sociales porque evidencian la obsesión colonial con el control social y racial que se agudizó en el periodo previo a la independencia. Aquí les comparto otras imágenes de la serie anterior que ya les había presentado de las pinturas de castas y donde se refleja lo que les estoy diciendo. Como tercer aspecto, el arte y los símbolos políticos. Algunos artistas incorporaron símbolos clásicos y neoclásicos inspirados en Roma o en Grecia, asociados a la libertad, a la ciudadanía y república que circulaban con las ideas ilustradas. Y digamos que aquí también podemos evidenciar en la imagen que yo les comparto las tensiones políticas. También se veía las alegorías de América representadas como mujer indígena o mestiza, que sugerían ya una identidad propia diferenciada de la España. Eso también se consideraba un símbolo político, una tensión en ese cambio de la variación de las pinturas. Esta pintura se conoce como la Revolución de Quito, bueno, presenta la Revolución de Quito de 1809. Se conoce con el nombre del 10 de agosto de 1809, valga la redundancia. Es del pintor Antonio Salas, ecuatoriano, nacido en 1810 y fallecido en 1830. Esta obra refleja esa tensión política porque es una de las primeras representaciones pictóricas del movimiento juntista en Quito y es considerada el primer grito de independencia en América. Muestra la participación de criollos y la tensión con las autoridades coloniales, como lo pueden evidenciar en el aspecto político y desde otra perspectiva. En las pinturas que les muestro en esta presentación, podemos ver el retrato de José Gabriel Cóndor Canqui, Tupac Amaru II. Este retrato es de un autor anónimo cusqueño de finales del siglo XVIII. Refleja esa tensión política en el retrato desde la forma del ícono que reivindica al líder indígena como símbolo de resistencia frente a la opresión colonial o algo que alimentó los ideales emancipadores. A más adelante encontraremos una pintura también de este momento que refleja como ese momento de, de enfrentamiento cuando matan a Tupac Amaru. Como cuarto aspecto, las tensiones en la producción artística. Criollos y mestizos empezaron a ocupar más espacio en talleres y academias, desplazando lentamente a los peninsulares. Esto generaba fricciones en torno a quién tenía derecho a la representación artística del nuevo orden social.